En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Llegamos al final de esta semana, ¿sí? Terminamos la semana laboral en este día viernes. Y la verdad, las reflexiones, pensaba yo antes de sentarme aquí para hacer esta reflexión con todos ustedes, me hacía la pregunta respecto al caso de Esmeralda Riggs, ¿sí? El caso de la jovencita de Higüey, que hoy, por cierto, ya el INASIF arrojó un resultado respecto a las causas de su muerte, bastante confuso, por supuesto, tan confuso como las tantas especulaciones que han llovido respecto a esto, muchos movidos por el morbo, otros movidos por la ignorancia. Y la reflexión obligada era las vulnerabilidades de nuestras niñas en el país. Es casi un pecado ser niña en un país donde la desprotección es absoluta. Y no solo eso, sino que cuántas muchachitas, adolescentes, menores de edad como Esmeralda, señores, tendrán que morir en este país para que las cosas puedan cambiar. El INASIF dice, en un resultado muy confuso, que la niña murió por muerte violenta, que fue una violación sexual violenta. Una violación sexual violenta. Parece que no hay dudas respecto al caso del profesor y la violación a esta niña. Violación que aun cuando fuese consensuada en medio del abuso por el cambio de roles en este caso, no deja de serlo. Y la verdad es que esa es la gran preocupación. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Bueno, en torno a este caso se podrán decir muchas cosas. Un profesor de 35 años con una estudiante de 16 años, de acuerdo al INASIF y a los datos que dice, la adolescente Esperanza Richet sufrió un shock, dicen ellos, un shock hipovolémico después de ser sometida a relaciones sexuales violentas. Yo me imagino que fueron acciones de sadismo lo que se produjeron en esto. Un sadismo tal que, bueno, de alguna manera terminaran entonces tocando, lastimando otros órganos, y para eso una relación violenta, una relación sexual violenta. Nos parece que es medio confuso el diagnóstico, sobre todo porque otras de las menores que intervinieron en el caso habían hablado de la introducción en su vagina de algunas píldoras abortivas, que si bien esa no es su función, se utiliza, y todos saben que eso es así, pero que eso no está, por lo menos en una determinada etapa del embarazo, para producir el aborto per se. Lo provoca y luego hay que hacer la intervención para hacer lo que llaman el legrado o la limpieza en estos casos. Pero todo nos lleva a nosotros a esa ignorancia respecto al tema de la sexualidad, respecto a qué hacer cuando se producen situaciones con esto. Es evidente, y aquí eso no aguanta ningún tipo de análisis, la relación desigual que había en este caso. No solamente porque era un profesor, no solamente porque tenía 35 años y era un adulto, sino porque su misma función de maestro le colocaba en situación de desventaja por un maestro frente a un estudiante. Por supuesto, evidentemente que los roles son distintos, y como tal, por supuesto que es una ventaja que puede utilizarse para el abuso. Relaciones sexuales con menores, tenemos que pensar entonces en esos datos. Tenemos que pensar la anomalía de que un profesor utilice su poder para con alumnas menores de edad entonces sacar ventaja, en este caso de tipo sexual.
Pero tenemos que reflexionar sobre el hecho de que las familias pudieran aceptar entonces este tipo de relación y los niveles de confianza de un maestro fuera de las aulas con una niña que es menor. Pero tenemos que reflexionar sobre la iniciación temprana en las relaciones sexuales, la falta de educación, por supuesto, ese instrumento tan necesario para nuestras adolescentes, desde las escuelas, desde la familia, porque hay un discurso de las iglesias católicas, a nombre del cual muchas esmeraldas han fallecido y no sabemos cuántas esmeraldas van a fallecer. Esa falta de acceso a esos métodos anticonceptivos que son parte también de esa misma educación de jóvenes sexualmente activas. O sea que los relatos que aquí van, que aquí vienen, todos nos conducen, señores, a estadísticas que nosotros tenemos sobre el caso de las vulnerabilidades de los jóvenes y que nos cuentan la situación aquí en República Dominicana, que dice que de 3 de cada 4 embarazos en adolescentes en República Dominicana no son intencionales. Son embarazos no deseados. Y eso, por supuesto, en informes que están publicados ahí sobre la Oficina Nacional de Estadísticas, que habla sobre la situación de los embarazos y los conocimientos respecto a la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva de nuestras jóvenes, los niveles de vulnerabilidad que representa. Embarazos en adolescentes donde aquí cada 26 de septiembre se hace una especie de llamado regional a esa acción y donde República Dominicana, con una realidad que evidencia una prioridad impostergable, que lo saben las autoridades, y lo saben porque se han levantado estadísticas desde la misma Oficina Nacional de Estadísticas sobre cuál es esa realidad. No han actuado, yo pienso, en consecuencia. Por cada madre adolescente que declaró la intencionalidad del embarazo adolescente en República Dominicana, habían y hay desafíos que persisten todavía, según la ONU y según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que han intervenido en estos levantamientos. Entonces, analizar la data respecto a esta situación, nada más para quedarnos en el tema del embarazo en los adolescentes, sin pasar y sin tocar las situaciones de acceso al conocimiento, de acceso a la educación, que ahora muchos improvisados a través de los medios de comunicación quieren cargar el fardo y buscar responsables, y un poco en esa dirección conversábamos en el día de ayer, hablando de que los padres, hablando de que tal cual. Eso no es así. Eso no es exactamente así, porque yo pienso que ningún padre quiere que su hijo muera en sus narices, como fue el caso de la jovencita Esmeralda en el día de ayer. No. Entre las causas de muchos de esos embarazos, y la verdad es que a mí no me cuadra, yo no sé cómo el INASIF, las explicaciones que podría dar, quizás era un embarazo en una etapa muy temprana y no lo pudieron detectar. Pero evidentemente que entre los testimonios de una de las amiguitas y por supuesto el cuadro, a menos que no haya sido un acto de sadismo terrible, con introducción de objetos, o sea, un acto de salvajismo brutal que pudiera haber afectado otros órganos, todo el cuadro lo que aparenta precisamente es la inducción de un embarazo no deseado en este caso. Eso es lo que aparenta todo eso. Entonces, esos embarazos que no son planificados y que son hijos de la ignorancia y de la falta de información nos conduce a preguntar, señores, ¿cuándo la educación sexual se va a incorporar en nuestras escuelas públicas que albergan más de un 90% de la planilla de estudiantes en República Dominicana, dentro de la que una gran cantidad, una cantidad considerable corresponde a niños y adolescentes? Aquí las estadísticas nos hablan que la iniciación en la actividad sexual comienza a los 13 años. Pero mientras más marginales y más pobres
inicia mucho antes, mucho antes. Esa es la realidad que nosotros entre 13 y 19 años, que es donde se produce la mayor cantidad de los embarazos, y por eso las estadísticas con las que, los datos con los que empezábamos esta transmisión, que nos habla de que por cada 4 embarazos, 3 corresponden a menores de edad, menores de 19 años. Entonces, esos módulos que han sido elaborados por oficinas gubernamentales con la colaboración de organismos internacionales han implicado encuestar en el último que ellos presentaron a casi 5,000 adolescentes, recabando y levantando todas esas informaciones socioeconómicas que están vinculadas también a todo el tema de la pobreza en general. La conclusión es esa, que la pobreza sigue siendo un factor determinante para las uniones tempranas y para la maternidad entre adolescentes. Y entre las mujeres de 15 y 19 años que residen en los hogares con los ingresos más bajos, el 48% ha formado unión y el 29% ya ha sido madre. El 27.5% ha formado unión y ha sido madre, y la mejor posición socioeconómica del hogar disminuye las probabilidades de ambas situaciones. Los que tienen que llevar la posibilidad de que sus hijos vayan a un centro privado, esos son los menos, pero esos son los que están en la capacidad, por encima de lo que son los discursos eclesiales, de doble moral, de mucha hipocresía. Esos le dan las herramientas a sus hijos e hijas. Se las dan porque están en la capacidad de hacerlo. Entonces, esa negativa histórica para que los niños se les dé la orientación, porque Esmeralda es un asesinato de la ignorancia, por supuesto que del abuso, pero de no saber qué hacer en un momento como el que se le presentó. Y sus padres probablemente no supieron actuar de manera correcta en este momento. Yo no es verdad que voy a establecer la responsabilidad de unas políticas de Estado, de una pobreza y de una falta y ausencia de educación sexual y reproductiva para los estudiantes en las escuelas públicas. No es verdad que la voy a reducir a una simple culpabilidad de los padres, como muchos por ahí que también desde la ignorancia es lo que ha pretendido hacer con el caso de Esmeralda, que lamentablemente parece ser que no sería el último. Y la pregunta es, ¿cuántas Esmeraldas más veremos nosotros morir producto de todo esto, sin que los cambios necesarios, importantes para proteger a esos jóvenes y a esas niñas, que serlo parece una desgracia aquí en República Dominicana, puedan tener cambios reales? Señores, vamos a agradecer como siempre a la farmacia GBC, farmacias GBC con su 20% de descuento en todas las sucursales abiertas, 24/7, o sea, de domingo a domingo. Todo el tiempo. Y claro, agradecer a ustedes, pedirles, hombres, señores, denle like cuando entren, si entienden, si no están de acuerdo con algunos de mis planteamientos, que eso es correcto y además hasta es sano, entonces ustedes nos dejan algunos mensajes y podemos hacer la interacción a través de sus mensajes. Pero si les gusta, y si usted se detuvo a verlo, entonces denle like, que con eso nos ayuda a crecer y a consolidarnos. Suscríbase, si no lo ha hecho, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras, y vamos a desearle un fin de semana con tranquilidad, pero sobre todo con mucha reflexión respecto a los casos que hemos visto en solo una semana, en circunstancias distintas. Un niño de 12 años muere como parte del salvajismo de la policía, también por ignorancia, y terminamos con el caso triste de Esmeralda Riggs.